Bueno, este año, el Inti Raymi, nosotros solemos realizarlos en Salinas Grandes, porque bueno, se ve bien. También teníamos pensado realizar en Cueva del Inca, en Humahuaca y en La Quiaca. Pero bueno, por circunstancias sociales, no ha sido posible llegar hasta esos lugares, no era momento. Así que decidimos realizar la ceremonia el dique Los Alisos, ¿sí? Esta foto que ven ahí, bueno, es una foto del lugar. Yo acá lo que les quiero remarcar es lo siguiente, o sea, cuando llegamos, cuando llegamos, eh, el, el agua iba hacia el sur, el vapor del agua iba hacia el sur, los pájaros iban hacia el sur, el humo del saumo iba hacia el sur. De esta situación de ir hacia el sur, lo que Yachachihuanca interpretaba es que iba a haber un estancamiento en estos momentos, ¿sí? Un estancamiento a nivel regional. Recuerden que el Inti Raymi nos trae mensajes acerca de lo que va a suceder en este nuevo ciclo que se está iniciando, que se está reiniciando en realidad, porque el tiempo es cíclico dentro de la cultura andina, no tiene fin ni principios, o sea, no se puede terminar y empezar algo porque no, esos conceptos no existen. Siempre hay una continuidad de las cosas. Entonces acá tenemos una continuidad, un reinicio, si quieren decirlo, pero es más que nada una continuidad del ciclo. Y como esto es un ciclo, tiene lunas, tiene situaciones que se van repitiendo. Entonces, para todo este ciclo, estas el incluso hay un mensaje. Entonces, esta interpretación de que todo va al sur, después se interpreta como que va a haber un estancamiento en la región. Por eso iba todo hacia el sur. Eh, en el momento de la salida del sol, bueno, acá ya es minutitos después de que había salido el sol, la lectura se hace justamente antes, porque si ustedes ven este sol así ya que salió y ya tiene toda esa fuerza, es muy difícil poder leer, porque de hecho es muy difícil poder mirar. Pero minutitos antes, un poquitito antes, cuando sale el disco solar, es el momento de observación. Que dura un minuto la ceremonia. Entonces, en ese minuto de salida, bueno, por ejemplo, lo que pudimos observar, porque después todo lo compartimos, era en el centro un color blanco, blancuzco en realidad, dividido. Era como que había un rayo, unas partes de los rayos que dividían el sol. Bueno, entonces eso hablaba un poco de visión social, si no me equivoco, que había dicho Chachi. El color blanco indicaba que iba a haber un poco de progreso, pero era un progreso lento, digamos, no es un gran progreso. Eh, en, Si en el centro del sol, por ejemplo, se hubieran visto puntitos negros o manchitas negras, así significa que va a haber mucho conflicto social. En cambio, este era un sol blanco, un sol de poco progreso, pero tampoco, no había un gris, no había un negro que alarmara. Eso fue un buen inicio. Eh, Hubo gente, y lo que sí nos llamó mucho la atención, para mí me llamó mucho la atención porque es la primera vez que lo veo en el Inti Raymi. En el disco solar pude ver color bordó y rojo, que nunca me había pasado, nunca había visto bordó y rojo en el sol, pero esto sí, y era mucho bordó y rojo. Eso es algo que, bueno, es preocupante un poco. ¿Por qué digo un poco? Porque si se ve color negro o azul es todavía más preocupante. El color bordó es algo que va a pasar, que no está bueno, va a pasar y no está bueno, pero no es un negro, no es un azul. O sea que lo que se espera no es una catástrofe muy fuerte, digamos, se puede decir. Después bueno, esto ya es otra foto, ya con el sol un poquito más arriba. Yo lo que quiero recalcar o remarcar de esta ceremonia fue qué vi yo, o qué interpreto yo, esto ya es a nivel personal, no. Seguramente igual ya Chache y Mama Cusi comparten, pero bueno, no lo he charlado. Es la armonía que hay en el universo. Era maravilloso,
Era maravilloso ver ese paisaje, era maravilloso ver los pájaros cuando salen del sol como cantaban, esa armonía de pájaro cantando, del sol entibiando la tierra, de esos majestuosos cerros, ahí los árboles, Achacuna, el agua, Yacu, tienen una tranquilidad, que me han hablado de la tranquilidad que hay en el universo, que es la tranquilidad que nosotros como quechua debemos llevar a nuestro interior, ¿sí? Esa armonía que se corresponde al alguien causa, y que también se le conoce como sumas causa, esa armonía se corresponde con la armonía universal. Y yo ese día, esa mañana, yo llegué muy mal al Inti Raymi, muy triste, muy conmocionada por todo lo que pasó, todo lo que está pasando en realidad. Pero esa armonía me ha llegado al corazón y me ha armonizado. Yo he vuelto armonizada de mí, porque somos quechua y nos corresponde tener esa armonía adentro. No les digo que ya, no les digo que ahora, ¿sí? Pero esa es la armonía que tenemos que tratar de buscar. No sé, yo me iría todos los días a desayunar ahí a este lugar porque era maravilloso, era hermoso, porque esa es la armonía universal. Acá, estábamos preparando el saumo, ¿sí? Acá van a ver la presencia también del fuego. La lectura del fuego también fue muy positiva porque en el momento que empezamos a encenderlo, el fuego prendió bien. Si estamos en un lugar y queremos hacer una fogata y la fogata no prende, es porque no es el momento ni es el lugar. En cambio, si ustedes al hacer la fogata, el fuego sale de la tierra como si fuese un soplete, porque es fuerte sale el fuego hacia arriba, significa que estamos en lugar propicio y que estamos en momento propicio. Entonces el fuego, Nina, nos había dado el indicio de que estábamos bien en el buen lugar. Lo mismo el humo del saumo, que tiene un color blanco, también es un buen indicativo, porque no es un negro. Acá, por ejemplo, después de haber realizado la ceremonia, después de ver salir el sol, este, nos repartieron a todos los que queríamos ver hacer la lectura de la coca una hojita de 4 hojitas de coca. Esas hojitas se tienen que seleccionar con cariño, con amor, que sean parejitas, eh, que se vean bien. Entonces, con todo el corazón uno tira las 4 hojitas en el seno de la madre tierra y según la posición en la que caen esas hojitas, es un indicativo con respecto a la salud, ¿sí? Con respecto a la salud, con respecto a alguna otra cosa. Por ejemplo, si uno está consultando por la salud y tira las hojitas de coca en el seno de la tierra y las hojitas de coca caen hacia arriba, eso significa que, o sea, hacia arriba quiero decir que hay todas verdecitas, verdes hacia arriba, eso significa que va a haber, eh, en mi caso, por ejemplo, les cuento de mi caso, yo tiré las 4 hojitas, me salieron las 4 hojitas con el color verde, eso significa que va a ir bien, que está todo bien, ¿sí? Pero 2 de mis hojitas cayeron cruzadas, eso significa que yo voy a tener obstáculos. ¿Que va a salir bien? Sí, porque ya salieron las 4 hojitas para arriba, pero iba a tener que sobrepasar algunos obstáculos con respecto a la salud. Una compañera, por ejemplo, tiraron las hojitas de coca y a Chachihuanca les preguntó si estaban por viajar. Y dijeron que sí, que tenían en mente hacer unos viajes. Por lo que de yo y a Chachi, él recomendó no que no viajar directamente porque el viaje iba a ser peligroso. Así que por eso no iban a viajar. En esta foto que estamos viendo justamente es la lectura de las hojas de coca. Para hacer la lectura de las hojas de coca se pasa de mayor a menor. Pasan primero las personas más grandes, cerrando el ciclo, cerrando la lectura con las personas más pequeñas. Es de mayor a menor. Una vez que hicimos la lectura de las hojas de coca, ya íbamos a cerrar el seno de la madre tierra. Entonces, para cerrar el seno de la madre tierra, le convidamos
Cada uno de los participantes pasó y puso en cada uno de los puntos cardinales un poco de vino, patero y un poco de agua de manantial. Esas dos cosas quiero remarcar. Nunca se le pone nada a la tierra, algo que le vaya a hacer daño. Así como nosotros mismos en nuestro cuerpo no podemos, no debemos de poner cosas que nos hagan mal, de la misma forma tratamos a nuestra mamá, a la tierra. Entonces, ¿qué le ponemos? Vinito patero y agüita de manantial. Ni Coca-Cola, ni conservantes, ni comida cocida, ni nada que le haga mal a la tierra. Solo lo más natural que podamos conseguir. No podemos hacer vino con nuestros pies porque no podemos, pero sí un vinito patero, que sabemos que viene natural o lo más natural posible. Entonces cada uno pasó e invitó al corazón de la tierra poniendo un chorrito de vino o un chorrito de agua de manantial en cada uno de los puntos cardinales, porque eso se pone en los puntos cardinales. ¿Ven? Acá ven a Yachachehuanca, también está invitando a la Pachamama con agüita de manantial. La lectura en sí fue positiva, no hemos tenido una lectura trágica, no hemos tenido una lectura con colores oscuros, con azules, con negros. Entonces, no les digo que fue una fiesta porque realmente no lo fue en medio de las circunstancias, tampoco se puede festejar mucho porque de por sí la circunstancia era muy triste, pero bueno, charlamos, compartimos y compartimos las cosas que teníamos para llevar porque en nuestra cultura se practica la reciprocidad, se practica el compartir. Entonces cada una de las personas que fue llevaba algo para compartir, sea mate, había mate, café, llevaron buñuelos, llevaron galletitas, bollo, pancito. Entonces compartimos entre todas las personas que estábamos en ese momento de ceremonia. Y ya al final, bueno, acá este es el momento donde estamos compartiendo. Siempre mientras vamos compartiendo la comida, ya ahí uno de manera personal se puede acercar a Yachache y decirle, mire Yachache, yo pregunté esto, yo vi aquello, y Yachache Huanca va haciendo la interpretación de los mensajes ya a nivel personal. Eso es cuando uno se quiere acercar si uno tiene una pregunta particular. Recuerden que al momento de hacer la ceremonia, uno puede hacerle una pregunta al sol de índole personal. Entonces, con esa pregunta que le hicimos al Tata Inti, nos acercamos ese día a la ceremonia y buscamos otra. Entonces, a esa pregunta personal, después uno se puede acercar ahí a Chachehuanca y comentarle qué es lo que preguntó, qué es lo que vio, y él va respondiendo. Es muy interesante porque muchas veces hay cosas que todos vemos en el sol. Vimos tal color, o vimos tal cosa, o vimos tal forma. Pero después hay cosas que solo ve uno, una persona. Ese es el mensaje individual del sol. Yo, por ejemplo, vi unos rayos de sol en la parte de abajo, muy coloridos, muy alegres, muy brillantes, con verdes, con amarillos. eh, no sé, eran hermosos esos rayos, eran unos rayos alegres. Y yo creo que sí, eso era ya más individual, como que está hablando de mi ciclo. Espero que sea así, porque la verdad que eran unos rayos muy bonitos. Y ya después, terminando, hicimos esto. Oh, a ver, abrir el video, recién lo estaba viendo. Y una vez que terminamos la ceremonia, empezamos a cantar, que cantamos el Inti Pasta aquí, y después también bailamos. Que ya les voy a comentar que dijo Yachache Huanca con respecto.
Bien, después de que hicimos la ceremonia, como les estaba diciendo, cantamos, tocamos la caja, hicimos el antipasta aquí, el canto al sol, y después bailamos. Esto que vimos es un pedacito de la danza del sol que interpreta la delegación de danzas ancestrales. Pero lo que nos dijo Yachachehuanca, después de haber hecho el baile y todo, es que por ahí no corresponde hacer una danza luego de una ceremonia. ¿Por qué? Porque en ese lugar nosotros ya habíamos creado un campo energético. Al ir nosotros a encender las fogatas, el saumerio, todo eso genera un campo energético. Si nosotros hacíamos la ceremonia, generábamos ese campo energético y después nos retiramos del lugar, ese campo energético queda ahí. Ahora, si hacemos la ceremonia y en el mismo lugar cantamos, bailamos, hacemos chistes, se disipa la energía. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos aprendido en este Inti Raymi? Sobre todo la delegación, es eso, es el respeto que se merece una ceremonia. ¿Sí? Y aquí Huanca nos comentó que ellos, cuando hacían su ceremonia en su aire, allá donde vivía él cuando era joven, niño, iban todos, hacían la ceremonia, volvían a sus casas y después a la tarde, mientras pokeaban, recién empezaban a charlar sobre lo visto en el sol. Entonces lo que vamos a hacer para el año que viene es establecer ese punto, ese lugar energético y en todo caso, en otro sector, un poco más abajo o en otra parte, sí, ya hay comer, bailar, cantar, si es que corresponde. Eso es otra cosa que les quiero decir. Si la lectura del sol es una lectura oscura, es una lectura mala, ya no corresponde bailar, nada, ya se guarda otro tipo de situación. Y ya por último, cuando uno se va de un lugar de ceremonia, ya sea Pachamama, ya sea Inti Raymi, Raymi, cualquier lugar ceremonial, uno se tiene que ir sin mirar para atrás. ¿Sí? Entonces uno se retira del lugar sin volverla. Y eso fue un poco lo que sucedió en el Inti Raymi de este año, que en este año lo tuvimos que realizar en Los Alisos, que es un lugar hermoso.